El significado espiritual del color y el sonido. Parece que lo que la ciencia descubre al final, el misticismo lo alcanza desde el principio. Esto está de acuerdo con la frase de Cristo: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os añadirá. Cuando uno escucha sobre los descubrimientos actuales acerca del sonido y el color desde el punto de vista científico, uno empieza por sorprenderse. Se dice: ¡qué nuevo descubrimiento! Algo que nunca habíamos escuchado, es algo completamente nuevo. Y sin embargo, cuando abres la Biblia, ahí dice: en el principio fue el Verbo y el Verbo era Dios. Y si abres escrituras aún más antiguas del Vedanta, lees en sus versos que en el Creador estaba esa palabra o esa vibración. Cuando llegamos al Corán, leemos que primero estaba la palabra sé y luego se hizo. Las legiones del mundo, los profetas y místicos que existieron hace siglos sabían estas cosas. Hoy en día un hombre llega a una pequeña placa fotográfica y dice: aquí tengo una fotografía del sonido. Eso muestra cuán importante es la vibración y su acción sobre la placa. Él no sabe que esto es algo que siempre se ha sabido y ha sido hablado por aquellos que lo conocían, pero en términos espirituales. Por lo tanto, el hombre no piensa en lo que se habló en el pasado, piensa en lo que se está hablando hoy, es algo nuevo. Pero cuando nos damos cuenta de que, como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, empezamos a disfrutar de la vida viendo cómo una y otra vez la misma sabiduría se revela al hombre. El que busca a través de la ciencia, el que busca a través de la religión, el que lo encuentra a través de la filosofía, el que lo encuentra a través del misticismo. De cualquier manera en que busque la verdad, la encuentra al final. Una vez fui presentado en Nueva York a un científico, un filósofo. Lo primero que dijo sobre sus logros fue: he descubierto el alma. Me divirtió mucho. Todas las escrituras han hablado de ello, los pensadores han hablado de ello, los místicos han hablado de ello, los profetas han hablado de ello, y este hombre llega y dice: he descubierto el alma. Pensé: sí, ese era el nuevo descubrimiento que estábamos esperando, algo que nunca supimos. Así es la actitud mental hoy en día, la actitud infantil. Cuando uno mira hacia el pasado, el presente y el futuro, se da cuenta de que la vida es eterna y lo que uno puede descubrir es aquello que siempre ha sido descubierto por aquellos que buscan. La filosofía o la ciencia, el misticismo o el esoterismo estarán de acuerdo en un punto si tocan la cima de su conocimiento. Y ese punto es que detrás de toda la creación, detrás de toda la manifestación, si se puede encontrar algún rastro sutil de vida, es el movimiento, es el desplazamiento, es la vibración. Este movimiento tiene dos aspectos. Hay dos aspectos porque hemos desarrollado dos facultades principales, la vista y el oído. Un aspecto apela a nuestro oído, el otro a nuestra vista. El aspecto del movimiento o vibración que apela a nuestro oído es lo que llamamos audible y lo que denominamos sonido. El aspecto que apela a nuestra vista lo llamamos luz o lo llamamos color y lo llamamos visible. De hecho, todo lo que es visible, todo lo que es audible, ¿qué es en su origen? Es movimiento, es desplazamiento, es vibración, es lo mismo. Por lo tanto, incluso en lo que es audible, en lo que se llama sonido, aquellos que pueden ver rastrean el color, y para aquellos que pueden oír, incluso el sonido del color es audible. ¿Hay algo que una estas dos cosas? Sí, lo hay. ¿Y qué es? Es la armonía. No es un color particular el que es armónico o el que carece de armonía, es la combinación de ese color, es el marco en el que está fijado, cómo se dispone el color. De acuerdo con eso, tiene su efecto sobre el que lo ve. Lo mismo sucede con el sonido.
No hay sonido alguno que sea armónico o inarmónico en sí mismo. Es la relación de un sonido con otro sonido lo que crea armonía. Por lo tanto, la armonía no es algo que se pueda señalar. Uno no puede decir, esto o aquello es armonía. La armonía es un hecho. La armonía es el resultado de la relación entre color y color, la relación entre sonido y sonido, y la relación entre color y sonido. La parte más interesante de este conocimiento es cómo a diferentes personas les atraen diferentes colores y cómo a diferentes personas les gustan distintos sonidos. Cuanto más se estudia esto, más se encuentra su relación con el avance particular de la evolución del ser humano. Pues uno descubrirá que en un determinado momento de su evolución amaba un color en particular y luego perdió contacto con ese color. Con el crecimiento y la evolución en la vida, uno comienza a gustar de otro color. También depende de la condición de la persona, si es emocional, apasionada, romántica, cálida o fría, si es simpática o desagradable. Cualquiera que sea su condición emocional, de acuerdo con eso, tiene sus gustos o disgustos en los colores. Por lo tanto, esto facilita al vidente, al conocedor, leer el carácter de un hombre, incluso antes de haber visto su rostro, solo observando su ropa. Su preferencia por un color en particular expresa cómo es la persona. Su gusto por una determinada flor, por una piedra preciosa o joya, por un entorno determinado en su habitación, el color en su pared. Todo eso muestra cómo es una persona, cuál es su gusto. A medida que el ser humano evoluciona espiritualmente a lo largo de la vida, su elección de color cambia. Con cada paso hacia adelante cambia, su idea sobre el color se vuelve diferente. Hay algunos a quienes les atraen los colores llamativos y a otros les gustan los colores pálidos. La razón es que los colores llamativos tienen vibraciones intensas, los colores pálidos tienen vibraciones suaves y armoniosas. Y es según la condición emocional de la persona que disfruta de diferentes colores. Ahora, en cuanto al sonido, cada persona, ya lo sepa o no, tiene una preferencia por ciertos sonidos, aunque no todos estudien este tema, y la mayoría de las personas permanece ignorante sobre esta idea. Cada quien tiene su afinidad por un sonido determinado. Es por eso que existe un dicho, una creencia entre la gente que cada persona tiene su nota. Es un hecho que cada persona tiene su sonido, un sonido que está relacionado con su evolución particular. Aparte de las divisiones que los cantantes han hecho, como tenor, bajo o barítono, cada persona tiene su tono particular y cada persona tiene su nota peculiar en la que habla, y esa nota particular expresa la evolución de su vida. Expresa su alma, el estado de sus sentimientos y sus pensamientos. No solo tiene un efecto sobre los niños escuchar ciertos sonidos y ver ciertos colores, sino que también tiene un efecto sobre los animales. Los colores tienen un gran efecto e influencia sobre todas las criaturas vivientes, animales, aves y seres humanos. Sin saberlo, la influencia de los colores actúa en sus vidas, orientándolos hacia esta o aquella inclinación. Una vez, cuando estaba visitando una casa que había sido tomada por un club determinado, uno de los miembros me dijo: «Es una gran lástima que desde que hemos tomado esta casa siempre haya desacuerdos en nuestro comité». Yo respondí: No es de extrañar, lo veo. Me preguntaron ¿por qué? Y yo dije: las paredes son rojas, eso los hace inclinados a pelear. Un color llamativo en todos lados les da la inclinación a no estar de acuerdo. Las emociones son tocadas por ello y ciertamente aquellos inclinados al desacuerdo son estimulados por ello.
Es desde este punto de vista psicológico que se encuentra entre las antiguas costumbres de Oriente que se elige un color determinado para el momento de la boda y ciertos colores para otros momentos de diferentes festividades. Todo tiene su significado y hay un trasfondo psicológico detrás de ello. Dado que tanto el color como el sonido se perciben de manera diferente y tenemos diferentes sentidos a través de los cuales percibirlos, hemos distinguido entre lo visible y lo audible. Pero en realidad, aquellos que meditan, que se concentran, que van dentro de sí mismos, que rastrean el origen de la vida, comienzan a ver que detrás de estos 5 sentidos exteriores hay un sentido oculto. Y este sentido es capaz de hacer todo lo que parece que hacemos o experimentamos. Distinguimos 5 sentidos externos porque conocemos los 5 órganos sensoriales. En realidad hay un solo sentido. Es ese sentido el que a través de estos 5 diferentes órganos experimenta la vida y la distingue en 5 formas diferentes. Y así todo lo que es audible y todo lo que es visible es uno y lo mismo. Esto es lo que se llama en sánscrito Purusha y Prakriti. En los términos de los sufíes, esto se conoce como Dat, Sat y Sifat. La manifestación de esto, la apariencia externa, se llama Sifat. Es en la manifestación de Sifat donde se ve la distinción o la diferencia entre lo visible y lo audible. En su aspecto real de ser, son uno y lo mismo. Ese plano de existencia donde son uno y lo mismo se llama Dat Sat. Según ese conocimiento de la existencia interior de los místicos sufíes, en el que se ve la fuente y el propósito de todas las cosas. Lo que deseo explicar principalmente es que el color y el sonido son un lenguaje que puede ser entendido no solo en la vida externa, sino también en la vida interna. Para el médico y el químico, el color tiene un gran significado. Cuanto más se profundiza en la ciencia de la medicina y en la ciencia de la química, más se reconoce el valor del color. Cada elemento, el desarrollo de cada objeto o el cambio de cada objeto es distinguible por el cambio de su color. Los médicos de antaño solían reconocer las enfermedades por el color de la cara y la forma, e incluso hoy en día existen médicos cuya principal manera de reconocer la queja de un hombre es a partir del color en sus ojos, en su lengua, en sus uñas, en su piel. En cada condición es el color el que expresa el estado del ser humano. También en los objetos, su condición y su cambio son reconocidos por el cambio de su color. Los psicólogos han reconocido el estado de los objetos por su sonido y de las personas por su voz. ¿Qué tipo de persona es un hombre? Si es fuerte o débil, ¿cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus inclinaciones? ¿Cuál es su actitud hacia la vida? Su visión de la vida, todo esto se sabe y se entiende por su voz. El color y el sonido no son solo el lenguaje con el que uno se comunica con la vida exterior, sino también el lenguaje con el que uno se comunica con la vida interior. Uno podría preguntar cómo se hace esto. Podemos ver la respuesta en ciertos experimentos científicos. Se hacen placas especiales y al hablar cerca de una de estas placas, se hacen marcas sobre ellas con el sonido y las vibraciones. Esas marcas forman figuras armónicas o inarmónicas. Si esto es cierto, entonces cada persona, desde la mañana hasta la noche, está haciendo formas invisibles en el espacio con lo que dice. Está creando vibraciones invisibles a su alrededor y así está produciendo una atmósfera. Por eso, una persona puede llegar a la casa y antes de hablar, ya te cansas de ella, deseas deshacerte de ella. Antes de que haya dicho o hecho algo, ya has terminado con ella. Te gustaría que se fuera, porque en su atmósfera está creando un sonido que está ocurriendo y que es desagradable. Hay otra persona con la que sientes empatía, a la que te sientes atraído.
cuya amistad valoras, cuya presencia anhelas. La armonía se crea continuamente a través de ella. Eso también es sonido. Si eso es cierto, entonces no solo son las señales externas, sino también la condición interna lo que es audible y visible. Aunque no sea visible a los ojos y no audible a los oídos, sin embargo es audible y visible en el alma. Decimos: siento sus vibraciones, siento la presencia de esa persona, siento simpatía o antipatía hacia esa persona. Hay un sentimiento y una persona crea un sentimiento sin haber dicho nada o hecho nada. Por lo tanto, una persona que está en una vibración equivocada, sin hacer o decir nada incorrecto, crea la atmósfera equivocada y tú encuentras efectos en él. Es muy curioso y gracioso ver cómo las personas pueden venir a ti con una queja. No he dicho nada, no he hecho nada y sin embargo la gente no me quiere y está en mi contra. Esa persona no sabe que no es por lo que dijo o hizo, es por lo que es. Lo que eres habla más fuerte de lo que dices. Es la vida misma la que tiene su tono, su color, su vibración. Ella habla en voz alta. Uno puede pensar, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? La respuesta es: lo poco que el hombre sabe sobre sí mismo se limita a su cuerpo. Si le dices a un hombre que señale dónde está, él señalará: este brazo, esta mano, este cuerpo. Sabe poco más allá de eso. Hay muchos que si se les pregunta, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu cuerpo en lo que piensas? Dirán, pensar, en mi cerebro. Se limitan a esa pequeña región física que se llama cuerpo, haciéndose más pequeños de lo que realmente son. La realidad es que el hombre es un individuo con dos extremos, como una línea con dos extremos. Si miras los extremos son dos, si miras la línea es una. Un extremo de la línea está limitado, es limitación. El otro extremo de la línea es ilimitado. Un extremo es el hombre, el otro extremo es Dios. El hombre olvida este extremo y solo conoce ese extremo del cual es consciente, y es la conciencia de la limitación lo que lo hace más limitado. De lo contrario, tendría un mayor alcance para acercarse a ese ilimitado que está dentro de él, que es solo el otro extremo de la misma línea, la línea que él llama o considera que es él mismo. Cuando un místico habla del conocimiento del ser, esto no significa saber cuántos años tengo o cuán buen soy, o cuán malo soy, o cuán correcto o equivocado soy. Significa conocer la otra parte de nuestro ser, ese aspecto más profundo y sutil de nuestro ser. Es sobre el conocimiento de ese ser que depende el cumplimiento de la vida. Uno podría preguntar, ¿cómo puede uno acercarse a ello? El camino que han encontrado aquellos que buscaron la verdad, aquellos que buscaron a Dios, aquellos que quisieron analizarse a sí mismos, aquellos que desearon simpatizar con la vida, es uno, y ese es el camino de las vibraciones. Es el mismo camino de antaño, con la ayuda del sonido se preparan. Hicieron que estos átomos físicos, que con el tiempo se habían vuelto muertos, volvieran a vivir con la ayuda del sonido. Trabajaron con el poder del sonido. Como dice Zev Nisa, di continuamente ese nombre sagrado que te hará sagrado. Los hindúes lo han llamado mantra yoga. Los sufíes lo han denominado wasifa. Es el poder de la palabra que trabaja sobre cada átomo del cuerpo, haciéndolo sonoro, convirtiéndolo en un medio de comunicación entre la vida exterior y la vida interior. Lo que uno comienza a darse cuenta como la primera experiencia de su desarrollo espiritual es que empieza a sentirse en comunicación con los seres vivos.
no solo con los seres humanos, sino también con los animales, con los pájaros, con los árboles, con las plantas. No es un cuento viejo el que los santos solían hablar con los árboles y las plantas. Puedes hablar con ellos hoy, si estás en comunicación. No fueron solo los tiempos antiguos los que fueron bendecidos, la bendición de antaño está aquí hoy. La antigua bendición no es antigua hoy, es nueva. Es la misma vieja bendición que fue, que es y que será. Ningún privilegio estuvo alguna vez limitado a un periodo de la historia del mundo. El hombre tiene el mismo privilegio hoy, si se da cuenta de que está privilegiado. Cuando él mismo cierra su corazón, cuando permite que se le cubra por la vida dentro y fuera de él, sin duda se vuelve exclusivo. Sin duda se separa de esta manifestación entera que es una sola y no está dividida. Es el propio hombre quien se divide a sí mismo. De lo contrario, la vida es individida, indivisible. Es la apertura de la comunicación con la vida exterior lo que hace al hombre más amplio. Entonces no dice de su amigo: este es mi amigo, lo amo, sino que dice: este soy yo, lo amo. Ese es el momento en que puede decir que ha llegado a la realización del amor. Mientras diga: siento simpatía por él porque es mi amigo, su simpatía aún no se ha despertado completamente. El verdadero despertar de su simpatía es ese día en que ve a su amigo y dice: este soy yo. Entonces la simpatía se despierta, entonces hay comunicación dentro de uno mismo. El hombre no solo se cierra a la vida exterior, sino también de la parte interna, que es una parte aún más importante de su vida. Esa parte interna también es sonido, esa parte interna es luz, y cuando uno entra en contacto con este sonido y esta luz, entonces conoce ese lenguaje que es el lenguaje del cielo, un lenguaje que es expresivo del pasado, el presente y el futuro. Un lenguaje que revela el secreto y el carácter de la naturaleza, un lenguaje que recibe y da ese mensaje divino que los profetas han intentado en ocasiones revelar. La divinidad de la música india. En la India, la vida comienza con el alma. Por lo tanto, la ciencia, el arte, la filosofía y el misticismo, todo estaba dirigido hacia un mismo objetivo. No solo las artes y las ciencias, sino incluso las profesiones y el comercio no estaban sin una visión religiosa. Se puede imaginar cómo, en un país donde incluso los negocios y las profesiones tenían una visión espiritual, la vida del músico estaba llena de pensamientos religiosos. Ninguna parte del mundo, ya sea del este o del oeste, puede negar la divinidad de la música. En primer lugar, la música es el lenguaje del alma y para dos personas de diferentes naciones o razas, unirse no hay mejor fuente que la música. Porque la música no solo une al hombre con el hombre, sino al hombre con Dios. Ahora surge la pregunta: ¿cuándo es que la música une al hombre con Dios y cómo? La creencia en Dios tiene dos aspectos. Una creencia en Dios es aquella en la que una persona piensa: quizá haya un Dios, o como otros creen, yo también creo. No conoce a Dios por razón ni lo ve ante él. Para él, Dios quizás está en el cielo. Si él existe o no existe, no lo sabe. De aquel que tiene este tipo de creencia, una pequeña confusión, desilusión o injusticia le quita la fe en Dios. Y es por eso que miles y miles de hombres que adoraban a Dios abandonaron su creencia en Él.
Hay otro aspecto de la creencia y esa creencia es la realización de la presencia de Dios, no solo en los cielos, sino en el entorno de uno mismo. Cuando una persona llega a este punto, su creencia se convierte en una entidad viva. Para él, Dios no es solo un juez o un sustentador, para él es un amigo que escucha el clamor de su alma en la soledad y conoce el mejor y más grande secreto que tiene en su corazón, un amigo en quien siempre puede confiar en las experiencias buenas y malas e incluso en el más allá. Para un músico, la música es la mejor manera de unirse con Dios. Un músico que cree en Dios lleva a Dios la belleza, el perfume y el color de su alma. Desde el punto de vista metafísico, no hay nada que pueda tocarlo sin forma, excepto ese arte de la música que en sí misma es sin forma. Hay otro punto de vista, que el ser más íntimo del hombre es el akasha, lo que significa capacidad. Por lo tanto, todo lo que se dirige desde el mundo externo hacia adentro puede llegar a este reino, y la música puede alcanzarlo aún más. Un tercer punto de vista es que la creación ha surgido de las vibraciones que los hindúes han llamado nada. En la Biblia lo encontramos como la palabra que fue la primera. En este punto todas las religiones diferentes se unen. Es por eso que el hombre ama la música más que cualquier otra cosa. La música es su naturaleza, ha venido de vibraciones y él mismo es vibración. Hay dos aspectos de la vida. El primero es que el hombre está sintonizado por su entorno y el segundo es que el hombre puede sintonizarse a sí mismo a pesar de su entorno. Este último es el trabajo del místico. Los sufíes en el este trabajan durante años para sintonizarse. Con la ayuda de la música, se sintonizan con las esferas donde desean estar. Los yogis hacen lo mismo. Por lo tanto, el comienzo de la música en la India fue en el tiempo de Shiva, el señor de los yogis. Este gran maestro yogi enseñó al mundo la ciencia de la respiración. Entre los sufíes hubo un gran santo, Moinuddin Chishti de Ajmer. En su tumba se toca música y tanto hindúes como musulmanes van allí de peregrinación. Esto muestra que la religión de los conocedores de la verdad es la religión de Dios y la oración del más grande devoto se eleva desde su corazón en el reino de la música. Todos los diferentes métodos para lograr la calma y la paz pueden alcanzarse con la ayuda de la música.